Mi familia echó a mi hija de 7 años y a mí durante la cena de Navidad. Deberían irse y no volver nunca, dijeron. Mi hermana agregó, la Navidad es mucho mejor sin ustedes. Mamá estuvo de acuerdo. No supliqué. Solo dije, entonces no les importará que haga esto. 5 minutos después, me rogaban que lo deshiciera. Técnicamente, ni siquiera terminé mi comida. Todavía había salsa en mi plato y tenía un tenedor en la mano, suspendido como si hubiera olvidado su función. Mi hija Mía, de 7 años, había dado 2 bocados educados a su panecillo y estaba contando los guisantes en su plato en silencio, como hacen los niños cuando el ambiente se vuelve tenso. Los hijos de mi hermana saltaban en sus sillas y hablaban todos a la vez, sin que nadie los detuviera, mientras Mía permanecía quieta y callada, sabiendo ya qué niños debían comportarse. Frente a mí, mi hermana Elisa sonreía como si hubiera estado practicando frente al espejo. Ese tipo especial de sonrisa que dice, estoy siendo razonable, mientras sus ojos dicen, voy a arruinar tu vida y lo llamaré límites saludables. Connor, el esposo de Elisa, estaba sentado a su lado, asintiendo a la nada. El equivalente humano de un salvapantallas. Había estado rondando nuestra familia durante años, siempre demasiado cómodo en la casa de mis padres, actuando como si el cuarto de huéspedes tuviera su nombre. Mi madre se secaba la comisura de la boca con su servilleta como si estuviéramos en una elegante cena navideña y no en un choque de autos familiar en cámara lenta. Mi padre miraba su puré de papas con la intensidad de alguien negociando con ellas para convertirse en una vida diferente. La velada había sido tensa desde el inicio. Pequeños comentarios, pequeñas indirectas. Oh, Rachel, ¿te ves cansada?, había dicho mamá en cuanto entré. Como si el cansancio fuera un defecto moral. Elisa había mirado el vestido de Mía y comentado, lindo. Muy sencillo, como si una niña de 7 años debiera vestirse para una gala. Connor había preguntado con toda seriedad, ¿todavía estás en esa fase donde las cosas están difíciles? Sonreí ante todo. Hice lo que siempre hago, tragar, asentir, fingir. Porque era Navidad. Porque Mía estaba mirando. Porque me había prometido que este año sería diferente. Y entonces, entre las judías verdes y el tercer cumplido pasivo-agresivo de Elisa sobre su propio centro de mesa, ella decidió que había terminado de fingir. Dejó su tenedor como quien deja caer un mazo. Tenemos que hablar, dijo. Mi estómago se hundió, no porque no lo esperaba, sino porque sabía exactamente qué tipo de conversación sería. De esas donde no me permiten tener sentimientos y si los tengo me llaman dramática. Elisa se recostó en su silla. Es solo que ha sido mucho, y mamá y papá están de acuerdo. Mi padre no levantó la vista. Mi madre no protestó. Connor masticaba lentamente como si hubiera estado esperando este momento. Elisa, dije, manteniendo la voz tranquila. ¿Qué estás haciendo? Inclinó la cabeza. Todos hemos decidido que debes irte y no volver nunca. Ahí estaba, limpio, ensayado, como si lo hubiera practicado con una luz de anillo. Mía levantó la vista de sus guisantes. Mi madre intervino inmediatamente, como si no pudiera soportar dejar que Elisa tuviera toda la atención por más de 2 segundos. La Navidad es mucho mejor sin ti. Y lo dijo suavemente, casi con amabilidad, como si estuviera hablando de una vela con mal olor. Parpadeé 1, 2 veces. Miré a papá. Finalmente levantó los ojos y por un segundo, solo un segundo, pensé que podría decir algo. Cualquier cosa. Una protesta, una corrección, un simple espera. Pero no lo hizo. Solo se veía cansado, silencioso y cómplice. La manita de Mía apretó su tenedor. Sentí algo en mi pecho romperse en silencio, educadamente, como un plato cayendo de un mostrador en otra habitación. Y supe que tenía 2 opciones. Podía suplicar. Podía explicar. Podía hacer toda la rutina humillante donde intento demostrar que merezco existir en mi propia familia. O podía dejar de hacer audiciones. Dejé mi tenedor. Mía, dije suavemente, manteniendo mis ojos en ella. Cariño, ¿puedes ir a buscar tu abrigo y tu mochilita? Nos vamos. No vaciló.
Se deslizó fuera de su silla como si hubiera estado esperando permiso. «Está bien», dijo. Sin discutir, sin lágrimas, solo alivio envuelto en voz de niña. Salió del comedor hacia el pasillo, y algo sobre lo rápido que se fue, lo fácil que fue, me hizo sentir enferma, como si hubiera estado cargando esta incomodidad más tiempo del que quería admitir. En el momento en que desapareció tras la esquina, la habitación cambió. Elisa cruzó los brazos. «Bien. Eso está resuelto». Connor suspiró como si acabáramos de resolver un conflicto de horarios. Mi madre apretó la boca. «Rachel, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Los miré fijamente, a todos ellos, y sentí que mi rostro hacía algo inesperado. Sonrió. No una sonrisa cálida, no amigable. El tipo de sonrisa que haces cuando te das cuenta de que has estado tratando de ganar un juego amañado. «Está bien», dije con calma. Elisa se veía satisfecha. Finalmente. Me levanté lentamente, empujando mi silla hacia atrás. «Entonces no les importará que haga esto». Todos me miraron como esperando un berrinche, lágrimas, un discurso dramático. En cambio, pasé junto a la puerta del comedor hacia la cocina y me detuve en el armario cerca del final del mostrador. Los había puesto allí antes, escondidos detrás de las fuentes navideñas como algún patético secretito. Me había dicho a mí misma que estaba siendo cuidadosa, considerada, esperando el momento correcto. Resulta que el momento correcto fue cuando me dijeron que no pertenecía. Abrí el armario y saqué 3 pedazos de papel, simples, nítidos, pesados. Cada uno tenía un nombre escrito al frente con marcador negro grueso. Mamá. Papá. Elisa. Las cejas de Elisa se levantaron. ¿Qué es eso? Connor se burló. Son tarjetas. Mi madre realmente se rió, como si no pudiera evitarlo. Rachel, ¿qué estás haciendo? Esto es ridículo. La miré. ¿Lo es? Papá finalmente habló, su voz plana. Si estás tratando de hacernos sentir culpables. Oh, no, dije, todavía sonriendo. Esto no es culpa. Estos son solo consecuencias. Elisa se levantó, exasperada. ¿Crees que necesitamos tus regalos? ¿Crees que vamos a extrañar cualquier pequeña? No la dejé terminar. Tomé el que decía, mamá, y lo rompí por la mitad. El sonido fue suave. El papel rompiéndose no debería ser tan fuerte, pero en esa habitación se sintió como un disparo. La sonrisa de mi madre vaciló. Rachel. Rompí el que decía, papá, a continuación. Lento, limpio, deliberado. El rostro de papá se tensó. Connor se enderezó un poco, como si su cerebro finalmente hubiera cargado. La satisfacción de Elisa se resquebrajó en los bordes. Detente. ¿Qué estás? Rompí el que decía, Elisa, al último. Ese ni siquiera vacilé. Dejé caer los pedazos en el mostrador en 3 pilas ordenadas, como ofrendas. Hubo un momento de silencio donde ninguno de ellos se movió. Entonces Connor soltó una risa, demasiado fuerte y demasiado forzada. Ok. Guau, eso es una locura. La voz de Elisa se volvió aguda. Estás demostrando nuestro punto. Mamá negó con la cabeza como si estuviera viendo a una extraña. Esta es exactamente la razón. No discutí. No expliqué. Solo me di la vuelta. Mia ya estaba en el pasillo con su abrigo puesto, su pequeña mochila colgada en su hombro. Me miró con ojos grandes, pero no parecía sorprendida. Tomé su mano. Nos vamos, dije, y salimos por la puerta principal. El aire frío golpeó mi cara, ese tipo de frío que hace que tus pulmones despierten. Mientras bajábamos los escalones del porche, miré hacia atrás a través de la ventana sin querer. Los vi mirando el mostrador, luego moviéndose, ya no enojados. Curiosos. Mamá se inclinó hacia adelante y recogió un pedazo roto. Papá se acercó. Elisa agarró algo y comenzó a juntarlo como un rompecabezas. Sus rostros cambiaron en tiempo real, satisfechos a confundidos, confundidos a pálidos, pálidos a pánico. Y entonces, a través del vidrio, vi la boca de mi madre abrirse ampliamente,
como si estuviera gritando. No pude oírlo claramente al principio. Luego pude. La puerta se abrió de golpe detrás de mí. Rachel. Pasos rápidos. Torpes. La voz de Elisa más alta de lo que jamás la había escuchado. Espera. Espera. Vuelve. La mano de Mia apretó la mía mientras llegábamos al auto. Rachel. La voz de mamá se quebró. Por favor. Por favor. No puedes. Papá sonaba diferente también. No tranquilo. No silencioso. Rachel, detente. Solo detente y habla. Abrí la puerta del auto, todavía sosteniendo la mano de Mia. Miré sus rostros, pálidos, frenéticos, transformados. Hacía 5 minutos me habían dicho que la Navidad era mejor sin mí. Ahora me rogaban que revirtiera algo que aún no podían admitir en voz alta. Me deslicé en el asiento del conductor. Mia se subió a mi lado. Encendí el motor y me alejé. Mi hermana Elisa es 6 años mayor que yo. Eso importa más de lo que pensarías. 6 años es la diferencia entre ser el bebé que todos miman y el niño que es lo suficientemente grande como para saberlo mejor. 6 años es la diferencia entre ser preciosa y ser útil. Elisa fue la niña dorada antes de tener un juego completo de dientes. Mi mamá solía decir que era un milagro, como si hubiera negociado personalmente con el universo por una hija que pudiera sonreír a la orden. Elisa era la niña que los extraños elogiaban en las tiendas. «¡Qué señorita!», decían. También portada. Yo era la niña detrás de ella sosteniendo el carrito, a quien le decían que no tocara nada. Si Elisa lloraba, el mundo se detenía. Si yo lloraba, era dramática. Elisa recibió clases de baile. A mí me dijeron que la cuidara mientras mamá hacía diligencias. Elisa recibió, solo es apasionada. Yo recibí, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Los días festivos eran donde realmente se notaba. Elisa abría regalo tras regalo mientras todos miraban. Chillaba perfectamente, reía perfectamente, abrazaba a mamá perfectamente. Mi madre amaba eso. Amaba la actuación. Amaba tener una hija que podía hacerla parecer el tipo de madre que la gente elogiaba. Yo recibía algo práctico. Pijamas, un suéter, un libro. Luego me daban una bolsa de basura y me decían que recogiera el papel de regalo. Y la parte más loca es que ni siquiera sabía que estaba mal durante mucho tiempo. Cuando creces dentro de un sistema, asumes que así funciona la gravedad. Para cuando fui adolescente, había perfeccionado el arte de hacerme pequeña. Aprendí qué temas hacían que mi madre suspirara, qué opiniones hacían que papá se quedara callado, qué emociones hacían que Elisa pusiera los ojos en blanco. Así que dejé de tenerlas, o dejé de mostrarlas de todos modos. Me fui a la universidad pensando que tal vez la distancia lo arreglaría. Pensé que tal vez estar lejos haría que mi familia me extrañara. No lo hicieron. Extrañaron tener a alguien a quien culpar cuando Elisa estaba infeliz, pero eso no es lo mismo. Conocí a mi esposo, Daniel, cuando tenía poco más de 20 años. No era ruidoso. No era llamativo. Era el tipo de hombre que te daría tranquilamente una taza de café sin hacer un gran alboroto, como si la amabilidad fuera algo que te permitieran recibir sin ganártelo. En nuestra tercera cita, mencioné a mi hermana y a mi mamá riendo como si fuera normal. Daniel no se rió. «Eso no es normal», dijo. Recuerdo haberlo mirado como si hubiera hablado otro idioma. Lo dijo de nuevo, más suave. «Rachel, eso no está bien. Nadie me había dicho eso antes». Nos casamos un año después. Mis padres actuaron apoyándome en público. Elisa actuó emocionada para Instagram. Connor, quien todavía era solo el novio de Elisa en ese momento, hizo una broma sobre cómo Daniel era valiente por casarse en nuestra familia. Daniel sonrió educadamente y no mordió el anzuelo. Daniel trabajaba como ingeniero de construcción. Estaba orgulloso de ello. Le gustaba construir cosas que duraran, resolver problemas que la mayoría de la gente ni siquiera notaba que estaban ahí. Trabajaba largas horas en grandes proyectos, edificios comerciales, renovaciones,
secciones enteras de bloques de la ciudad que solían ser lotes vacíos. Pagaba bien. No al nivel de jet privado, pero lo suficientemente bien como para que no estuviéramos contando centavos constantemente. Y porque aparentemente soy incapaz de no tratar de ganar el amor de mi familia, Daniel y yo comenzamos a ayudar a mis padres en silencio. Nada descabellado, nada dramático, solo $200 consistentes al mes, cada mes, como una pequeña línea de soporte vital financiero. A veces más si surgía algo, problemas con el auto, una factura de servicios públicos, una emergencia que de alguna manera siempre llegaba justo después de que Elisa comprara algo caro. Mis padres nunca me agradecieron apropiadamente, ni una sola vez de una manera que se sintiera real. Era más como si lo aceptaran, como si fuera un recurso natural que finalmente había comenzado a producir de nuevo. Elisa se atribuyó el mérito a su manera especial. Decía cosas como, les dije que lo resolveríamos, como si ella personalmente hubiera trabajado horas extra para cubrir el pago. Connor sentía y decía, la familia cuida de la familia, y yo tragaba la irritación porque Daniel apretaba mi mano debajo de la mesa y me recordaba sin palabras que no estaba loca. Entonces llegó el día en que todo se rompió. Hace 6 meses, Daniel murió en el trabajo. Estaba en el sitio para una inspección de rutina, un día normal, un día que no pensó que sería su último. Una plataforma de andamio colapsó, simplemente se dio debajo de él. Más tarde, supimos que había habido quejas, advertencias, pequeños atajos tomados porque alguien quería ahorrar tiempo, dinero, papeleo. Lo llamaron un accidente trágico en la primera declaración. Como si la tragedia fuera algo que simplemente sucede aleatoriamente, como el clima. Pero la investigación lo llamó prevenible. Recuerdo recibir la llamada. Recuerdo cómo mi cuerpo se enfrió. Recuerdo sentarme en el piso de mi cocina con mi teléfono presionado contra mi oído y pensar, esto no puede ser real. Esta no puede ser mi vida. Entonces fue después del funeral. Todo se volvió práctico de la peor manera. Las facturas no se pausaron porque estaba de duelo. Los comestibles no se volvieron gratis porque había perdido a mi esposo. Mía todavía necesitaba ropa escolar, cenas e historias antes de dormir. Y yo estaba repentinamente haciéndolo todo sola. Los $200 al mes para mis padres se detuvieron inmediatamente, no por despecho, por realidad. Apenas podía mantener mis propias luces encendidas. Mi familia notó el dinero faltante más rápido de lo que notaron mi dolor. Mamá comenzó a llamar más a menudo, pero no para preguntar cómo estaba, para preguntar con esa voz cuidadosa si todavía estaba manejándolo. Elisa preguntó si estaba siendo inteligente con mis finanzas, como si la muerte de Daniel fuera un problema de presupuesto. Connor hizo una broma sobre cómo el seguro de vida debe ser agradable y luego se rió cuando nadie más lo hizo. No les pedí ayuda de inmediato. Duré más tiempo del que debería porque pedirle algo a mi familia se siente como entregarles un arma. Pero un mes tuve que hacerlo. Mía se enfermó. Falté al trabajo. El auto necesitaba una reparación. Los números no funcionaban. Así que pregunté. No por una fortuna. No por un rescate. Solo lo suficiente para cubrir la brecha. Mis padres enviaron una pequeña cantidad y luego mi madre publicó al respecto, una publicación de Facebook con un emoji triste y una foto familiar sonriente como si acabaran de donar un riñón. A veces tienes que dar un paso adelante por la familia, escribió. Incluso cuando es difícil. Orando para que Rachel aprenda a valerse por sí misma nuevamente pronto. Elisa comentó primero. Siempre estamos aquí para ella. Connor reaccionó con un pulgar arriba. Quería salir de mi propia piel. No le dije a nadie que Daniel y yo habíamos estado enviándoles dinero durante años. No corregí la narrativa. No luché. Simplemente dejé de pedir cualquier cosa nunca más. Y guardé silencio sobre lo único que podría haber cambiado todo, el pago. Porque no llegó de inmediato. No fue un cheque mágico que apareció en el momento en que Daniel murió. Hubo abogados, papeleo, retrasos, reuniones, llamadas telefónicas que hacían que mi estómago se retorciera. La compañía se demoró. Sus aseguradores se movían como melaza. Todo tomó tiempo.
Contraté a alguien para manejarlo porque no podía cargar con el duelo y la burocracia al mismo tiempo sin colapsar. Durante meses, se sintió como gritar en el vacío. Y luego, muy recientemente, justo antes de Navidad, finalmente llegó. Una cantidad que cambiaba la vida. Más dinero del que jamás había visto vinculado a mi nombre. Miré el saldo de la cuenta de la manera en que miras a un extraño que se parece exactamente a alguien que perdiste. Como si no pudiera ser real. No lo gasté. No realmente. No salí corriendo a comprar un auto nuevo o un guardarropa nuevo o una personalidad nueva. Todavía me veía como yo misma, todavía sonaba como yo misma. Todavía tenía una niña que necesitaba bocadillos y un cuento antes de dormir. Pero el número estaba ahí. Y lo primero que pensé, porque aparentemente estoy comprometida a aprender lecciones de la manera más difícil posible, fue, debería ayudarlos. Mamá y papá eran mayores, todavía trabajando, todavía ahogándose en deudas que nunca admitieron en voz alta. Elisa siempre estaba entre oportunidades, de la manera en que solo las personas con redes de seguridad pueden estarlo. La Navidad que lo cambió todo, mi familia me echó durante la cena de Navidad junto a mi hija de 7 años. Vete y no vuelvas nunca, dijeron. La Navidad es mejor sin ti, agregó mamá. No supliqué. Solo dije, entonces no les importará que haga esto. 5 minutos después, me rogaban que lo deshiciera. Elisa, mi hermana mayor, dejó su tenedor como un mazo. Todos hemos decidido que debes irte, declaró. Connor, su esposo, asintió. Mis padres permanecieron en silencio, cómplices. Miré a mi hija Mía contar guisantes en su plato, ya acostumbrada a hacerse invisible. Mía, busca tu abrigo. Nos vamos, dije con calma. Pero antes de salir, fui a la cocina. Abrí el armario donde había escondido 3 sobres con nombres, mamá, papá, Elisa. Había planeado entregarlos después de la cena, regalos que cambiarían sus vidas. ¿Qué es eso?, preguntó Elisa con desdén. Sin responder, rompí cada sobre lentamente, uno por uno. El sonido del papel rasgándose resonó como un trueno en el silencio tenso. «Detente». «¿Qué haces?», gritó mamá. Dejé caer los pedazos sobre el mostrador y tomé la mano de Mía. Salimos. Mientras caminábamos hacia el auto, los vi a través de la ventana juntando los pedazos como un rompecabezas. Sus rostros cambiaron de satisfechos a confundidos, de confundidos a horrorizados. La puerta se abrió violentamente. «Rachel». «¿Qué espera?» «Vuelve, por favor», gritaban, corriendo descalzos sobre el pavimento helado. «Deshaz esto». Encendí el motor y me alejé. El contexto que ellos ignoraban 6 años mayor, Elisa siempre fue la niña dorada. Yo era la útil, la invisible. Cuando conocí a Daniel, él me dijo algo que nadie había dicho antes: eso no está bien. Eso no es normal. Durante años, Daniel y yo enviamos $200 mensuales a mis padres. Nunca pedí reconocimiento. Pero cuando Daniel murió en un accidente de trabajo hace 6 meses, y el dinero se detuvo, mi familia notó su ausencia más rápido que mi dolor. Mamá publicó en Facebook cuando me ayudó una vez, como si hubiera donado un órgano: a veces hay que dar el paso por la familia. Orando para que Rachel aprenda a valerse sola. El acuerdo legal por la muerte de Daniel llegó justo antes de Navidad, $2 millones. Nadie lo sabía. Planeé darles $500,000. Lo suficiente para que mis padres se jubilaran sin deudas, para que Elisa tuviera un nuevo comienzo. Esos eran los sobres que rompí. Las consecuencias después de 3 días de silencio. Elisa publicó en Facebook acusándome de traición, insinuando que me lucré con la muerte de Daniel y me negaba a ayudar a la familia. Entonces publiqué las pruebas, capturas de pantalla de años de transferencias mensuales, el post de mamá donde presumía haberme ayudado cuando yo era quien había ayudado siempre. Los comentarios bajo el post de Elisa cambiaron. Luego lo editó. Luego lo borró. Al día siguiente aparecieron en mi puerta con un pastel. Mía se escondió detrás de mí. «Somos familia», dijo papá. «No», respondí. «Ustedes me enseñaron esto». Y cerré la puerta. 8 meses después no les di ni un centavo. Compré una casa modesta. El resto está en ahorros, inversiones y un fondo universitario para Mía.
Mis padres vendieron su casa. La jubilación colapsó. Y ese $500,000 que estuvieron tan cerca de tener los persigue. Pero no me atormenta. Lo que me habría atormentado es enseñarle a mi hija que la crueldad merece recompensas. Elegí la seguridad de mi hija por encima de la aprobación familiar. Y esa elección finalmente me eligió de vuelta. Los meses siguientes, los primeros meses después de cerrar esa puerta, fueron extraños. No difíciles de la manera que esperaba, sino extraños porque seguía esperando sentirme culpable. Seguía esperando ese momento donde me despertaría en pánico pensando, ¿qué hice? Nunca llegó. Lo que sí llegaron fueron los mensajes. No de ellos directamente, habían aprendido que yo no respondería. Pero de todos los demás. Tías que nunca me llamaron cuando Daniel murió de repente tenían mucho que decir sobre el perdón. Primos que no vinieron al funeral ahora tenían opiniones sobre los lazos familiares. Conocidos de la iglesia de mi madre me enviaban versículos bíblicos sobre honrar a tus padres. Borré todo. Bloqueé números. Cambié mi configuración de privacidad en redes sociales. Y seguí adelante. La nueva vida de Mía empezó terapia. No porque estuviera rota, sino porque quería darle herramientas que yo nunca tuve. Quería que supiera que sus sentimientos importaban, que tenía permitido ocupar espacio, que no tenía que ganarse el amor siendo perfecta. Su terapeuta me dijo algo que me hizo llorar en el estacionamiento. Mía sabe que la eligió. Eso es enorme. En la escuela, Mía hizo nuevas amigas. Empezó a hablar más. A reír más fuerte. A pedir lo que necesitaba sin disculparse primero. Una noche, mientras preparaba la cena, me preguntó, «Mamá, ¿por qué la abuela no nos quiere?» Me senté a su lado. A veces las personas tienen tanto dolor dentro que no pueden ver el amor que está frente a ellas. Y eso no es culpa tuya. Nunca fue culpa tuya. ¿Es culpa de ellos?, preguntó. Sí, dije. Es su culpa. Asintió, como si finalmente algo tuviera sentido. Está bien. Prefiero estar solo contigo de todos modos. Me abrazó y yo sostuve a mi hija, esta niña valiente y resiliente, y supe que había tomado la decisión correcta. Lo que escuché a través del chisme familiar a través de una prima que todavía me hablaba en secreto, me enteré de cómo se desmoronó todo. Mis padres no solo vendieron la casa. Tuvieron que venderla bajo presión porque no podían mantener los pagos. Las deudas que yo pensaba que eran manejables resultaron ser mucho peores de lo que admitían. Tarjetas de crédito, préstamos, cosas que habían estado ocultando durante años. Elisa y Connor se separaron. Al parecer, cuando el dinero de mis padres se agotó y quedó claro que yo no iba a rescatarlos, empezaron a pelear. Connor culpó a Elisa por arruinar la oportunidad. Elisa lo culpó a él por instigar en Navidad. Su matrimonio perfecto de Instagram colapsó en 6 meses. Mamá tuvo que volver a trabajar. A los 67 años, tomando turnos en una tienda minorista porque la jubilación que soñaba ya no era posible. Papá, silencioso como siempre, finalmente habló. Le dijo a mi tía, cometimos un error. Pero nunca me lo dijo a mí. El intento de reconciliación 10 meses después de aquella Navidad, recibí una carta. No un mensaje de texto, no un email. Una carta escrita a mano de mi madre. La abrí con manos temblorosas, no por esperanza, sino por curiosidad mórbida. Querida Rachel, he tenido mucho tiempo para pensar. Tu padre y yo cometimos errores. Elisa cometió errores. Deberíamos haberte escuchado. Deberíamos haber visto lo que estabas pasando. No estoy pidiendo dinero. Solo estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad de conocer a Mía adecuadamente. Una oportunidad de ser la familia que deberíamos haber sido. Sé que no merezco tu perdón, pero lo estoy pidiendo de todos modos. Con amor, mamá. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No respondí. ¿Por qué no respondí? Porque reconocer un error no es lo mismo que cambiarlo. Porque lo siento sin acciones es solo ruido. Porque Mía me preguntó una vez, si la abuela dice que lo siente, ¿tenemos que volver? Y le dije, no. Las disculpas no borran lo que pasó. Y no nos obligan a dar segundas oportunidades a personas que nos lastimaron. Entonces nunca los veremos otra vez, preguntó. Tal vez algún día, dije.
Si ellos hacen el trabajo real de cambiar. Si demuestran, no solo con palabras, que entienden lo que hicieron mal. Pero no tenemos que esperarlos. Nuestra vida es buena. Ahora. Y lo era. La vida que construimos. Compré esa casa modesta en un vecindario tranquilo. Tiene un pequeño jardín donde Mía planta flores. Tiene una cocina donde preparamos panqueques los domingos. Tiene una sala donde hacemos noches de películas con mantas y palomitas. Mía tiene su propio cuarto, pintado del color que ella eligió, lavanda suave. Tiene estantes llenos de libros, un escritorio para hacer tareas, carteles de sus cosas favoritas en las paredes. Es su espacio. Nadie puede quitárselo. Hice amigas nuevas. Otras mamás del vecindario, mujeres que no conocen mi historia completa pero que me invitan a cafés y cenas y noches de juegos. Me uní a un grupo de apoyo para viudas jóvenes. Lloré con extrañas que entendieron mi dolor de maneras que mi familia nunca pudo. Encontré a una terapeuta finalmente. Una mujer sabia que me dijo, poner límites no es crueldad. Es supervivencia. El cumpleaños de Mía, el 8º cumpleaños de Mía, fue el primero sin mis padres, sin Elisa, sin ninguno de ellos. Invité a sus amigas de la escuela. Decoramos con globos morados y rosados. Hicimos una fiesta de princesas con corona y todo. Mía sopló sus velas rodeada de risas y amor. Y cuando me miró con esos ojos brillantes y dijo, este es el mejor cumpleaños de mi vida, supe que había roto el ciclo. No sería como mi madre. No enseñaría a mi hija que el amor duele. No le mostraría que la familia significa tragarte el dolor y sonreír. Le estaba enseñando que el amor es seguro. Que la familia protege. Que ella merece felicidad sin condiciones. La pregunta que me hago a veces todavía me pregunto, ¿fui demasiado dura? Y entonces recuerdo la cara de Mía cuando mi hermana dijo, la Navidad es mejor sin ustedes. Recuerdo cómo se hizo pequeñita en esa silla. Recuerdo cómo corrió a buscar su abrigo sin hacer preguntas, como si ya supiera que no pertenecíamos ahí. Y la respuesta es siempre la misma, no. No fui demasiado dura. Fui exactamente lo suficientemente fuerte. Porque proteger a tu hijo no es crueldad. Es amor en su forma más pura. El mensaje final, si estás leyendo esto y te ves reflejada en mi historia, si tienes una familia que te hace sentir pequeña, que te culpa por su infelicidad, que te dice que eres dramática cuando pones límites. Quiero que sepas esto, no les debes tu sufrimiento. No les debes acceso a tus hijos. No les debes tu dinero, tu tiempo, tu paz mental. Les puedes desear lo mejor desde la distancia. Y elegirte a ti misma no te hace egoísta. Te hace libre. 2 años después de aquella Navidad, Mía y yo estamos bien. Mejor que bien. Tenemos una vida llena de paz, risas y personas que nos eligen todos los días. Y esos $500,000 que rompí en pedazos sobre el mostrador de mi madre siguen siendo la mejor inversión que jamás hice. Porque compré algo que el dinero rara vez puede comprar, libertad. Fin. ¿Hice lo correcto? ¿Fui demasiado lejos o no lo suficiente? La respuesta depende de si crees que proteger a tu hija de personas crueles vale más que mantener la paz familiar. Yo sé mi respuesta.